toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto, donde está el Padre que creó las lumbreras celestes y que no cambia como los astros ni se mueve como las sombras. Todo lo que nosotros tenemos viene de Dios. Todo lo que nosotros tenemos lo hemos recibido de parte de Dios. El hecho de que nosotros respiremos es un regalo de Dios. Cada paso que nosotros damos viene de Dios. El alimento que entra a nuestros cuerpos viene como resultado de la gracia de Dios. ¿Cuántos de ustedes creen que esto es cierto? Perfecto. Les voy a contar una historia. Vamos a poner a prueba un poco si realmente creemos que esto es cierto. Hace 2 años atrás, mi suegro me dio el privilegio de ir a retirar su auto nuevo que se compró. Toyota Corolla que él maneja desde hace 2, 3 años atrás, no me acuerdo si es 2 o 3 años, pero me dio el privilegio de ir a buscar el auto. Me entregó los papeles y todo, y voy a la concesionaria, y bueno, me dio plata también para echarle benzina. Entonces voy a la concesionaria y le entrego los papeles y todo eso, me entregan las llaves, me llevo el auto. Después llego a la casa y le entrego el auto, ahí está su auto, ningún problema. Hace un par de años atrás, cuando viajé a Estados Unidos, un amigo me pidió que le comprara una guitarra. Entonces me pasó el dinero para la guitarra, me dio las especificaciones de la guitarra. Cuando fui a Estados Unidos compré la guitarra, le traje la guitarra, le entregué la guitarra que él me había pedido. Hace también un tiempo atrás, cuando viajé a Estados Unidos, 2 amigos, me pidieron que les trajera una cámara fotográfica, 2 cámaras, una para cada uno, cámaras fotográficas profesionales. Me entregaron el dinero, voy, compro las cámaras profesionales, se las entrego. Cada vez que yo hacía este ejercicio de ir y comprar y entregar y todo eso, pasaba un pensamiento en mi mente. Decía, ¿qué pasaría si yo decidiera simplemente gastarme el dinero en lo que yo quisiera? ¿Qué pasaría si en vez de comprar la guitarra yo me comprara una batería? ¿Qué pasaría si en vez de comprar las cámaras yo decidiera comprarme un computador? ¿Qué pasaría si cuando mi suegro me dice anda a buscar el auto, me da dinero para la benzina, yo llego al otro día y me gasto el dinero en otra cosa? Bueno, obviamente que se me acercarían y me dirían, bueno, ¿qué pasa con esto? Yo te di el dinero con un fin específico, puse mi confianza en ti y tú hiciste lo que tú quisiste. Y si yo le contestara y le dijera, bueno, es que tú me diste este dinero y yo tenía la libertad de hacer lo que yo quisiera, entonces hice lo que quise. Obviamente que estarían absolutamente decepcionados de mí, porque el dinero que ellos me dieron tenía un fin específico y habían puesto su confianza en mí a través de una instrucción clara. La Biblia nos dice que todo lo que nosotros tenemos lo hemos recibido de parte de Dios, lo que decíamos al principio, nuestro tiempo, nuestro dinero y también todos los talentos que Dios nos da. Todo lo que tenemos lo hemos recibido de Dios. Y con esa confianza que Él nos ha puesto, nos da también instrucciones claras en cuanto a qué es lo que nosotros debemos hacer con todo lo que Él nos da. Mateo 25 nos habla a través de una parábola, la parábola de los talentos, y nos explica de que nosotros no somos dueños de lo que tenemos. Nosotros somos mayordomos de lo que tenemos. Y de eso quiero que hablemos un poco hoy día. Vamos a hablar sobre esa tensión que se produce en el proceso de pasar de dueños a mayordomos. Hay una tensión en ese proceso. Y es el proceso por el cual nosotros tenemos que pasar. Y de eso vamos a hablar un poco hoy día. Acompáñenme por favor en oración. Señor Jesús, te doy gracias por este día. Te doy gracias por las bendiciones que tú nos das, Señor. Yo quiero orar en el nombre de Jesús que tú puedas ayudarnos a poder entender no lo que sale de mi boca, sino lo que dice tu palabra respecto a cómo nosotros debemos manejar todo lo que tú nos das, Señor. Oramos que esta sea una prédica clara y que nosotros podamos responder favorablemente a lo que tú nos mandas, Señor. Oramos esto y te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, estamos en una serie que se llama Tesoros en el Cielo. Tesoros en el Cielo. Mateo capítulo 6, por favor. Dice, y toda esta serie se cimenta sobre la base de este texto. Dice, Mateo 6, 19. No acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido destruyen, y donde los ladrones se meten a robar. Versículo 20, más bien acumulen para sí tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido carcomen, ni los ladrones se meten a robar, porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Este texto nos dice que nosotros, todo lo que tenemos, ¿cierto? Nuestro tesoro lo vamos a acumular en alguna parte.
¿Lo vamos a acumular o en la tierra o lo vamos a acumular en el cielo? Y nos dice que si acumulamos en la tierra, todo lo que nosotros tenemos va a ser carcomido, se va a acabar, ¿cierto? Se va a destruir. Pero si atesoramos, si acumulamos tesoro en el cielo, que eso, lo que atesoramos en el cielo va a ser eterno, que va a durar para siempre. Es lo que Jesús le decía al joven rico en Mateo 19:21. Dice, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dáselo a los pobres y tendrás, ¿qué es lo que dice? Tesoros en el cielo. Luego ven y sígueme. Entonces, durante toda esta serie hemos estado descubriendo qué es lo que significa acumular tesoros en el cielo. Y toda esta serie es una serie respecto a finanzas, respecto a nuestras finanzas personales, respecto a nuestro tesoro. Y quiero darles 3 razones por las cuales es importante hablar sobre finanzas en la iglesia, porque inmediatamente se empieza a tensar el ambiente porque no queremos hablar sobre este tema, porque hay muchas razones por las cuales nos incomoda. Quiero darles 3 razones. La primera razón es porque la visión de nuestra iglesia es alcanzar la ciudad de Cristo por el mensaje de Cristo. Y tenemos 4 pilares. Imagínense una mesa. La visión de nuestra iglesia es la parte superior de la mesa. Los pilares son las 4 patas de la mesa y tenemos 4 pilares en nuestra iglesia. Una es el servicio, el otro es el evangelismo, el otro es el discipulado y el cuarto pilar es la generosidad. Y este año estamos en el año de la generosidad. Hemos dedicado un año a cada pilar y este año estamos en el último pilar, que es la generosidad. Esa es la primera razón. La segunda razón es porque Jesús habló más sobre dinero que sobre casi cualquier otro tema. Entonces, si Jesús habló tanto sobre el dinero, sería una negligencia de mi parte el no hablar sobre este tema que Jesús habló tanto. Esa es la segunda razón. La tercera razón, y que creo que es la más importante, y lo que hablábamos la semana pasada, es que hay un vínculo, hay una unión entre nuestras finanzas y nuestro corazón. El texto de Mateo 6:21 dice, porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. El tema siempre, en todas nuestras áreas es nuestro corazón, es la conquista de nuestro corazón. Eso es lo que Dios busca, conquistar nuestro corazón. Entonces, la semana pasada hablábamos respecto a salir de las deudas, cómo nosotros salíamos de las deudas y descubríamos de que no es la voluntad de Dios que nosotros estemos endeudados porque Dios quiere que nosotros seamos libres. Lucas 4:18 dice, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Es así como Dios quiere que nosotros vivamos, que vivamos en libertad. Y cuando nosotros estamos aprisionados por las deudas, no estamos viviendo la vida que Dios tiene para nosotros porque estamos aprisionados. Proverbios 22:7 dice, los ricos son los amos de los pobres, los deudores son los esclavos de sus acreedores. Entonces decíamos la semana pasada respecto a las deudas que nosotros tenemos que aprender como cristianos a vivir, a tratar de vivir con el 80% de lo que nosotros ganamos. Y para algunos en este momento es impensable, pero hablábamos la semana pasada de que nosotros tenemos que primero ordenar nuestras deudas. Si tenemos deudas tenemos que ordenarlas de menor a mayor y vamos, ¿cierto?, pagando la primera deuda, después el pago mínimo de la otra hasta que salgamos de esta, y eso lo hacemos con el 10%. Del 100% de lo que ingresa, con el 10% tenemos que ir pagando todo eso. Y algunos dicen, bueno, no tengo dinero para eso, y hablábamos de la importancia de anotar todo y darnos cuenta de que hay ciertas áreas en las cuales no son imprescindibles en nuestra vida que podemos usar para poder ir saliendo de estas deudas, para lograr después ahorrar, ¿ya? Entonces, la próxima semana vamos a hablar sobre el 80%, ¿cierto? Habíamos hablado de que el 10% es para salir de las deudas primero y después para ahorrar, ¿cierto? Que el otro 10% es para Dios, y la próxima semana vamos a hablar del 80%, de ese 80% que falta, y hoy día vamos a hablar del 10% que es de Dios. Algunos de ustedes dicen, ¿por qué vine hoy día? No me gusta este tema. Bueno, vamos a hablar sobre ese 10% que es de Dios, vamos a hablar sobre el diezmo. Para los que no saben lo que es el diezmo es el 10% de nuestro ingreso. Si yo gano 100, el 10% es 10.000. Si yo gano 1.000.000, el 10% son 100.000. Si gano 10 millones, el 10% es 1.000.000, ¿cierto? Soy un astro en las matemáticas. La Biblia dice que el 10% es de Dios. Y la Biblia dice que si nos dejamos ese 10% para nosotros, que le estamos robando a Dios.
Malaquías capítulo 3, versículo 8, dice, ¿acaso roba el hombre a Dios? Ustedes me están robando. Esto es el profeta Malaquías hablando a nombre de Dios al pueblo de Israel que estaba pasando escasez en todas las áreas, espiritual, física y monetaria. Y todavía preguntan, continúa el texto, ¿en qué te robamos? Y él le contesta, ¿cierto? En los diezmos y en las ofrendas. En la tradición judía, en Israel, habían 3 tipos de ofrendas. Estaban los diezmos, la ofrenda y las primicias. Los diezmos era el 10% de todo lo que ingresaba, tanto monetariamente como dentro de lo que ellos trabajaban, ¿cierto? Si tenían, por poner un ejemplo burdo, ¿cierto? 10 vacas, una vaca era de Dios, y así se iban dentro de todas las cosas que ellos tenían. Las ofrendas eran más libres y después las primicias era lo primero, ¿cierto? La primera cosecha de lo que ellos tenían. Todo lo que ellos daban como parte de la ley, ¿cierto? Era, sumaba alrededor del 17% de todo lo que ellos ganaban. Continúa diciendo en el versículo 9, ustedes, dice, la nación entera están bajo gran maldición, pues es a mí a quien están robando. En otras palabras, le está diciendo, la escasez espiritual, económica y física que están viviendo es producto de que ustedes, Dios le está diciendo al pueblo de Israel, es producto de que ustedes me están robando. Continúa diciendo y les da la solución en el versículo 10, traigan íntegro el diezmo para los fondos del templo y así habrá alimento en mi casa. El diezmo en el Antiguo Testamento y hoy en día es muy importante. Es una práctica espiritual muy importante. Algunos pueden decir, y ya me sé los argumentos, ya me los sé de memoria. Es que, pastor, ¿sabe qué? Esto es solamente bajo la ley mosaica, bajo la ley de Moisés, ¿cierto? En el Antiguo Testamento esto era obligación, ahora ya estamos en un mejor pacto, entonces somos libres, no tenemos que dar diezmos ni ofrenda. Bueno, yo les puedo explicar de que el diezmo era antes de la ley mosaica, cuando Abraham, ¿cierto?, le daba el diezmo a Dios. Después Moisés lo confirma dentro de la ley de Moisés, ¿cierto? Y después Jesús lo corrobora. Más adelante en Mateo 23, el diezmo nunca ha caducado. Porque uno de los mitos más grandes que uno de repente dice, bueno, Jesús vino a anular la ley. Vino a anular la ley. Entonces Cristo cuando murió, ¿cierto?, en la cruz, anuló toda la ley, entonces somos libres absolutamente de la ley. Por lo tanto, ya no hay que diezmar. Alguien podría escribir un libro alguna vez respecto a todas las frases que uno asume que salen en la Biblia, pero no que no salen. Al que madruga, Dios le ayuda. ¿Dónde sale eso? Deja que los perros ladren. Tampoco sale en la Biblia. Don Quijote parece que era. Ayúdate que Dios te ayudará. Tampoco sale en la Biblia. A veces uno asume que sí, pero no es así. El otro también es que Jesús vino a anular la ley. Jesús no vino a anular la ley, de hecho la Biblia dice lo contrario. Mateo 5:17 dice, no piensen, Jesús está hablando, no piensen que he venido a anular la ley o a los profetas. No he venido a anularlos, sino a darles cumplimiento. Entonces, ¿a qué se refiere esto? Porque algunos asumen, bueno, pensando que dice Cristo anuló la ley, algunos asumen diciendo, bueno, como Cristo murió y Cristo anuló la ley, la anuló completamente, entonces ahora lo que yo puedo hacer, puedo matar, ¿cierto? Puedo fornicar, puedo robar, porque Cristo pagó por todo, entonces soy libre de hacer lo que yo quiera. Como Cristo murió y anuló la ley, puedo dejar de ayudar a los pobres, puedo dejar de orar, puedo dejar de ofrendar, puedo dejar de diezmar, porque Cristo anuló la ley. Pero la Biblia no dice eso. Dice que no vino a anular la ley, sino que vino a darle cumplimiento. Y hay una gran diferencia entre anular una ley y darle cumplimiento a una ley. La diferencia es tremenda. Por lo tanto, como Cristo no vino a anular la ley, sino a darle cumplimiento, ¿qué es lo que significa esto? Esta diferencia. Esto es muy importante, esta diferencia entre anular y darle cumplimiento. Significa que nosotros continuamos estando bajo la ley, pero que el cumplimiento de la ley no es lo que nos califica para salvación. Porque Cristo ya la cumplió por nosotros. Ya le dio cumplimiento. Dios no va a estar en el cielo esperándonos cuando lleguemos, decir, bueno, ¿cuánto oraste?
¿Cuánto bien hiciste? ¿Cuánto diezmaste? Y va a estar con una lista, ¿cierto? Ya, como hiciste todo eso, puedes entrar. Eso ya lo sabemos. Cristo le dio cumplimiento a la ley, la cumplió, pero no la anuló. Entonces ya no es lo que hacemos o lo que dejamos de hacer lo que nos salva, sino que es la fe que nosotros ponemos en la persona que ya hizo todo, y ese es Cristo. Entonces todo lo que nosotros hacemos como cristianos, todo, no lo hacemos para ganar algo. No lo hacemos para ganar algo. Lo mismo con el diezmo, lo mismo con la ofrenda, lo mismo con la generosidad. Ya no lo hacemos para ganar algo porque Cristo ya ganó todo. No diezmamos para salvación, no diezmamos para redención, no diezmamos para bendición, no diezmamos para aprobación de parte de Dios. Cristo ya le dio cumplimiento a la ley del diezmo. Está cumplido. Entonces lo que nos mueve ahora a cumplir la ley en todos sus aspectos es el amor. Ayudamos por amor, oramos por amor, diezmamos por amor, ofrendamos por amor, practicamos la generosidad por amor. No porque estemos bajo el peso de la ley, por amor. Por eso que dice respecto a la ofrenda, en 2 Corintios 9:7, dice, cada uno debe dar según haya decidido en su corazón, no de mala gana, ni por obligación, no por la ley, ¿cierto? Porque Dios ama al que da con alegría. Entonces ahora, nosotros damos ¿por qué? Por libertad, nosotros damos libremente. Es un placer. El dar, el diezmar se hace con amor, con alegría, con agradecimiento. Esa es la motivación correcta para cumplir con la ley. Entonces, ¿cuál es la lógica de algunas personas sobre la base de lo que hemos hablado hasta ahora? Como ahora ya no es por obligación, no estamos obligados para salvarnos. Ahora, como no es obligación dar el diezmo, ahora doy lo mínimo. Si no estoy obligado, entonces doy lo mínimo. Una de las cosas que, no sé si pasaron la ley ya, no estoy seguro, pero hay una ley de las propinas. ¿Se han escuchado hablar de la ley de las propinas? No sé si está en efecto ahora, no tengo idea. ¿Está en efecto? Ya. No sabía. Bueno, no me gusta esa ley. Porque, ¿qué es lo que significa eso? Tú comes en un restaurante, ¿cierto? Y estás obligado a dar, me parece que el 10% de la propina. ¿Ya? Entonces, a mí no me gusta eso porque mi papá me enseñó siempre que hay que ser generoso con la propina, muy generoso. De hecho, dar menos del 10% es como súper miserable, según mi papá. Nunca usaría esa palabra, pero bueno, yo sé que lo estaba pensando. Entonces, dar menos del 10% no es bueno, ¿ya? Porque uno está como ser mal agradecido. Entonces, la ley de la propina no me gusta. ¿Por qué? Porque te obliga hacer algo. Entonces cuando me ponen ahí, cierto, que uno tiene que dar el 10%, me desmotivo completamente. Y doy por obligación, no porque realmente estoy agradecido y quiero ver la cara, cierto, de sonrisa de la persona que me atiende cuando doy el diezmo, la propina, el 10%. Entonces creo que esto se asimila un poco a lo que estamos hablando. Porque ya no estamos bajo la ley, ¿cierto? Que ahora lo hacemos libremente, lo hacemos por generosidad. Y el resultado de esto, de esta libertad que nosotros tenemos, debiese ser en dar más y no dar menos. Lo vemos en el libro de Hechos, ¿cierto? La primera iglesia. No estaban bajo la ley, podían dar libremente. ¿Qué es lo que hacían ellos? No daban el 10% ni el 17%, ellos daban todo. Tenían todas las cosas en común. Dice la palabra, vendían propiedades, eran completamente desprendidos. Entonces algunas personas... digamos, este es el argumento que a veces se presenta. Dicen, bueno, ya no estamos en el Antiguo Testamento, estamos en el Nuevo Testamento, ¿cierto? Ahora estamos en un mejor pacto. Por lo tanto, yo ya no me rijo con como daban antes, que daban el 10%, ahora estamos en el Nuevo Testamento, estamos en un mejor pacto, entonces no estamos bajo la ley. Entonces digo, excelente. Si tú quieres dar todo, no hay problema, porque así lo hacían en el Nuevo Testamento. No hay ningún problema. La libertad que nosotros tenemos, este es el punto, la libertad que nosotros tenemos debiese resultar en que seamos más generosos, no menos, porque si nosotros entendemos realmente que todo lo que nosotros tenemos, lo que decíamos al principio, si entendemos de que todo lo que nosotros tenemos lo hemos recibido de parte de Dios, no vamos a tener ningún problema en devolverle a Dios
parte de lo que Él nos ha dado porque sabemos que se lo estamos devolviendo a la fuente. Es un tema de fe. Y el resultado de esto siempre es mayor bendición para ti. Entonces vuelvo a la pregunta del inicio. ¿Creemos realmente que todo lo que hemos recibido, lo hemos recibido de Dios? ¿Que todo lo que tenemos lo hemos recibido de Dios? ¿Lo creemos realmente? Porque la lógica nos dice otra cosa. La lógica nos dice que si yo saco 10,000 pesos y los pongo en la ofrenda, la lógica nos dice de que ahora tengo 10,000 pesos menos. Eso es lo que nos dice la lógica. Por eso que es un tema de fe. Hace un par de años atrás usamos un ejemplo aquí en la iglesia. Me acuerdo que hicimos pasar a 3 personas adelante, acá al escenario. A la primera persona yo le di 1,000 pesos. Le di 10 monedas de 100 pesos. Se la entregué, pero antes de entregársela, le digo, bueno, yo te voy a dar estas 10 monedas, pero una condición, que tú tienes que devolverme 100 pesos. Entonces yo se la entregaba. Y yo le decía, bueno, ¿tú crees que realmente yo te lo voy a dar esto y tú me lo vas a dar? Sí, ya. Entonces se lo entregaba y ella me entregaba 100 pesos. Después se iba. Segunda persona, 10,000 pesos. Eran 10 billetes de 1,000 pesos. Entonces pasé a la persona, ¿cierto? Le dije, bueno, yo te voy a entregar 10,000 pesos, pero te voy a pedir solamente que me devuelvas uno. ¿Tú encuentras que eso es justo? Me decía, sí, encuentro que es justo. Está bien. Entonces le entregué los 10, me devolvió uno, ¿cierto? Y se fue. La tercera persona, 100,000 pesos. Pasó aquí adelante, tenía 10 billetes de 10,000 pesos. Le dije, bueno, yo te voy a dar 100,000 pesos, pero te voy a pedir solamente que tú me devuelvas 10. Y estaba como un poco así, oh, ¿qué onda? Y de repente me dice, bueno, ya, ningún problema. Entonces le entregué los 10,000 pesos. Le dije, le entregué los 100,000 pesos. Le pregunté si encontraba que era justo. Me dice, sí, yo encuentro que está bien, es justo. Entonces le entregué los 100 y me devolvió los 10. No había ningún problema con la primera, con la segunda, con la tercera persona. Ningún problema. ¿Por qué? Porque sabían, me veían la cara, veían los billetes, sabían que yo se los estaba entregando, era una cuestión física, visual, ¿cierto? Sabía que los billetes eran verdaderos porque los miraba, ¿cierto? Y sabía de que no estaba siendo injusto porque yo se lo entregaba y me devolvía 10,000 pesos. No necesitaba fe, estaba a la vista. Por eso les hago la pregunta, si realmente creemos que todo lo que tenemos lo hemos recibido de parte de Dios. Porque si realmente lo creemos, no tenemos ningún problema en ser obedientes porque sabemos que le estamos devolviendo a la fuente y que lo que Dios nos pide es el 10% y que Él, como nos provee todo lo demás, no nos va a faltar nada. Es un tema de fe, no debería darnos temor, no debería darnos temor. Para los que aún no practican el diezmo, les quiero decir esto. Lo mismo que Malaquías a través de Dios le decía al pueblo de Israel, pruébenlo. Pruébenlo, dice Malaquías capítulo 3, versículo 10. Dice, pruébenme en esto, dice el Señor Todopoderoso, y vean si no abro las compuertas del cielo y derramo sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Quiero hacerle un desafío, que lo prueben por 3 meses. Pruébenlo por 3 meses y les devolvemos su dinero. No. Pruébenlo por 3 meses, de verdad se los digo. Pruébenlo por 3 meses, 3 meses. Yo les digo, con la Dani ha sido una experiencia espectacular. Nosotros siempre hemos diezmado y vemos una directa relación entre cómo Dios nos bendice y cómo nunca nos ha faltado nada. Versículo 11 dice, exterminaré la langosta para que no arruine sus cultivos y las vides en los campos no pierdan su fruto, dice el Señor Todopoderoso. Va a ser una experiencia diferente para cada uno, pero algunos van a ser librados, como dice aquí, de algunos gastos innecesarios. Y la historia que yo escucho vez tras vez, tras vez, tras vez, es, decidí, pastor, dar el diezmo. Lo di, así cerré los ojos y simplemente lo di. Y es increíble como no me faltó nada. Muchos de ustedes lo pueden corroborar. Pregúntense unos a otros, los que están diezmando, ¿cierto? Compartan con los demás y se van a dar cuenta que esto es cierto. Es cierto. Pero ¿saben qué? Ese ni siquiera es el punto principal. Ni siquiera es el punto principal. Ni siquiera es un tema de finanzas, el tema del diezmo. Es un tema de poder ver a Cristo. De poder ver a Cristo en acción. De poder ver a Cristo en acción. Se los quiero explicar de la siguiente manera. La escena, cuando Cristo está en la barca con sus 12 discípulos, viene la tormenta. Todos conocen esta historia. Viene la tormenta, ¿cierto? La lluvia, el viento, el barco se va para todos lados, ¿cierto? Iban a naufragar, era un tema seguro, ¿cierto? Iban a perecer, ¿cierto? Iban a morir. Y Cristo está durmiendo.
está durmiendo, ¿cierto? Se acercan, Cristo, por favor, ayúdanos en esta tormenta, ayúdanos que perecemos, le dicen, ¿cierto? Cristo se levanta, ¿cierto? Ningún problema, relajado, ¿cierto? Le ordena, ¿cierto?, al viento y a la lluvia que se calme. A mí lo que me sorprende de esa historia es la reacción de los discípulos. Porque la reacción de los discípulos no fue, nos libramos de la tormenta, ¿cierto? No fue eso, no es que estaban contentos de que la tormenta se haya acabado. Y eso a mí me sorprende mucho. Lo que les sorprendía, y el punto principal de lo cual ellos estaban asombrados, no era de que Cristo haya calmado la tormenta, sino que paran y miran a Cristo y dicen, ¿quién es este Cristo? Que hasta el viento lo escucha. Que él hace así y deja de llover. ¿Quién es esta persona que tengo al frente? Para muchos de nosotros estamos viviendo una tormenta en nuestra vida. Y el paso que ustedes tienen que tomar ahora es de comenzar a ser obediente con sus finanzas en todas las áreas, de todo lo que hemos hablado. Pero el punto principal ni siquiera es el milagro que Dios va a hacer en sus vidas. Eso va a pasar a segundo plano. Va a ser que ustedes van a poder experimentar y poder ver a Cristo de cerca, de una manera que nunca habían visto antes. Y ese es el punto principal. Mateo 8:27, ¿qué es lo que decía? Los discípulos no salían de su asombro, y decían, ¿qué clase de hombre es este que hasta los vientos y las olas le obedecen? Yo quiero invitarlos a que comiencen a diezmar. Algunos no pueden dar un diezmo completo, algunos están sin trabajo, etc. Ni siquiera ese es el punto. Algunos no pueden, están muy endeudados, etc. Lo que quiero invitarlos a hacer es que ustedes comiencen a dar un paso. Que agarren el sobre, quiero ser bien concreto, que agarren el sobre de diezmo y que pongan un dinero dentro de ese sobre, pero un dinero que no sea algo que les sobre, sino que sea algo que ustedes digan, esto me duele un poquitito. ¿Por qué? Porque cuando ustedes ponen algo que les sobra, no van a poder ver a Dios actuar en sus vidas. Pero si ustedes ponen algo que les duele un poquitito, ¿cierto? Quizás ese es el comienzo. Van a poder ver cómo Dios va a suplir de diferentes maneras, ¿ya? No es una fórmula, pero lo que yo quiero, y espero que ustedes lo entiendan esto 100%, que lo entiendan, lo que estoy hablando ahora, es que lo que yo quiero para ustedes es que puedan experimentar a Cristo de cerca. Y ustedes van a ver cómo Dios les va a proveer. Vamos a terminar con esto. Hay lugares, ya con esto termino, hay lugares en los cuales nosotros no debemos meter nuestras manos. Recuerdo una historia que me contaba mi papá, no me acuerdo muchos detalles ni mucho del contexto, pero si estoy inventando algo, tú me dices. Esto es lo que yo me acuerdo. Mi papá trabajaba en un lugar donde cortaban madera, ¿cierto? Que creo que construían algo, pero cortaban madera. Y había una sierra eléctrica que giraba muy rápido. Y había una persona que habían contratado, que era nuevo, ¿ya? Y esta persona, no sé por qué se le ocurrió hacer una estupidez, porque dijo, vamos a hacer una competencia. Y prendió la sierra eléctrica, y la sierra empezaba a dar vueltas, ¿cierto? Muy rápido. Y él dijo, ¿quién pueda acercar el dedo lo más cerca posible sin cortarse? El problema es que lo que él no entendía era de que la sierra eléctrica, cuando giraba, la parte exterior, por la velocidad, era imperceptible a la vista. Entonces él dijo, ya, yo primero. Pone el dedo, me dice mi papá, acercó el dedo y la punta del dedo salió volando así. Toda la parte de la uña, perdió el dedo. Por la tontera que hizo, no lo veía, ¿cierto? No veía la parte exterior, él pensaba que sabía lo que estaba haciendo. Creo que lo mismo es cierto con nosotros. Hay lugares en los cuales nosotros no debemos meter la mano. Es algo muy grave tocar algo que es de Dios. Ya lo vemos con Adán y Eva, con el árbol, ¿cierto? Lo vemos con Ananías y Zafira cuando mintieron respecto a la ofrenda. Lo vemos con Caín cuando dio, ¿cierto?, lo mínimo. Nosotros no debemos tocar lo que es de Dios. Y el 10% es de Dios. Entonces la pregunta que les quiero hacer, ¿le están robando a Dios? Una pregunta que yo quiero que ustedes se hagan. ¿Le están robando a Dios? Algunos dicen ya, lo mío es mío. O sea, pastor, ¿por qué usted me habla así? Sí, lo mío es mío, yo trabajé por lo mío, yo he trabajado duro, ¿cierto? Estudié una carrera y lo que yo me gano es producto de mi esfuerzo. ¿Cómo decir que le estoy robando a Dios? Si esto es mi plata, mis cosas.
Yo les contesto lo mismo que el apóstol Pablo le contestaba a los líderes de la iglesia en Corinto. 1 Corintios 4:7 dice, ¿qué te distingue de los demás? ¿Qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué presumes como si no te lo hubieran dado? Insisto con la pregunta, ¿le estás robando a Dios? Ahora, yo no lo estoy juzgando. Ese no es mi rol. Como dijo un pastor una vez, nosotros los pastores somos los carteros. Nosotros entregamos las cartas, pero no las escribimos, las entregamos. Eso es lo que dice la Biblia. Ahora, Dios no nos quiere juzgar a nosotros tampoco. Yo no lo estoy juzgando, Dios tampoco los quiere juzgar. Por eso que creo que es importante que entiendan este versículo y cómo termina. Malaquías capítulo 3, versículo 10 dice, traigan, Dios hablando a través de Malaquías al pueblo, traigan íntegro el diezmo para los fondos del templo y así habrá alimento en mi casa. Pruébenme en esto, dice el Señor Todopoderoso, y vean si no abro las compuertas del cielo y derramo sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. ¿Se dan cuenta que el tenor de este texto no es juicio, sino que es bendición? Eso es lo que Dios quiere para nosotros. Dios quiere bendecir nuestra vida. Entonces la pregunta que les quiero hacer es la misma de la semana pasada. ¿Estamos siendo fieles en lo poco? ¿Estamos siendo fieles en lo poco? Entonces el desafío de hoy día es muy claro. De que nosotros pasemos de tener mentalidad de dueño a tener mentalidad de mayordomo. Y que entendamos que todo lo que tenemos lo hemos recibido de Dios. Y que Él, como un Padre perfecto, tiene un plan para cómo nosotros debemos manejar nuestros recursos. La semana pasada entonces hablábamos del 10%, ¿cierto? Del ahorro y de salir de las deudas y todo eso. Hoy día hemos hablado sobre el 10% que es de Dios. Y la próxima semana vamos a hablar sobre el 80%, que es ese monto con el cual nosotros debemos vivir. ¿Cómo debemos administrar eso de una manera que agrade a Dios? Vamos a orar. Señor Jesús, te doy gracias por este día, gracias por esta palabra, Señor. Yo quiero pedir que los corazones puedan estar abiertos hoy día a poder hacer los cambios que cada uno de nosotros tenemos que hacer, Señor. Yo quiero pedir que tú puedas ayudar a cada uno a entender de que esta palabra de Dios no es una palabra directamente de mí tratando de hacer que la congregación haga algo, sino que realmente es algo que tú quieres para nosotros, Señor. Oro por esto, te doy gracias por nuestra iglesia. Bendícenos, Señor, en todas las áreas. Gracias, Señor. Gracias, Señor.